Muy buen día, estimado ingeniero. Me presento, soy Damaris Pinta del paralelo A de primero de la materia de físico-química. El día de hoy voy a presentar mi material didáctico en el cual vamos a poder estudiar e indagar más a profundidad acerca de los temas determinados según la asignación los cuales fueron en base al libro de Principios de Físico-Química, sexta edición, de el autor Irán El Levin, en el cual nosotros determinamos los siguientes temas. El primer punto, de acuerdo a la asignatura, tenemos como 16.1 a la cinética de las reacciones. ¿Qué tenemos entendido por cinética química? La cinética química, igualmente como, conocido como la cinética de las reacciones, es el estudio de las velocidades y mecanismo de las reacciones químicas. Estas reacciones químicas pueden igualmente ser estipuladas mediante algún tipo de dato gráfico, permitiéndonos hacer y realizar estudios tanto de forma cuantitativa como cualitativa. En estas se pueden diferenciar tanto como reacciones homogéneas y reacciones heterogéneas. En otras palabras, de acuerdo a una autoevaluación propia en la que realicé investigaciones más a profundidad, puedo determinar que son semejantes, o más bien dicho, las mismas, en cuanto a la reacción homogénea como una reacción simple. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya tenemos conocimiento en cuanto a nuestra ecuación principal, tanto de reactivos como productos. Entonces sería A más B la flecha hacia nuestros productos. De una manera más sencilla, esta igualmente va determinada a partir del principio de un balance de ecuación. En nuestra reacción simple o homogénea, tenemos sustancias que vendrían a ser más bien puras, las cuales se hallan presentes en algún área de laboratorio, las cuales a partir de una molécula da como resultado una nueva, sin necesidad de algún otro tipo de reactivo. Las reacciones heterogéneas, como su nombre mismo lo dice, son reacciones totalmente diferentes a las anteriores mencionadas, en las cuales la reacción heterogénea vendría a ser un poco más compleja. Como se dijo anteriormente, en la reacción simple, estamos hablando de una primera etapa, en la cual casi se pudiera decir que es inmediata. Y más bien, en las reacciones heterogéneas llegan a transcurrir inclusive más de una etapa, dos, tres, para que pueda, el- para que se pueda la misma transcurrir en un balance. En cuanto a la velocidad de reacción, em, según lo estipulado de acuerdo el libro de Principios de Físico-Química, nos presentan de igual forma cómo se extrajo a partir de qué tipo de fórmulas se llegó a una reducción total. La velocidad de la reacción también vendría a ser dependiente de acuerdo a las concentraciones tanto de sus productos como de sus reactivos, ya que en ella va a poder ejercer algún tipo de conversión en el transcurso de la misma, de esta reacción que vamos a presentar continuamente. Para la integración acerca de las leyes de velocidad, se manifestó igualmente. Todas estas son determinadas en base a algún tipo de ecuación. Por tanto,
toca esclarecer muy bien lo que es una velocidad de reacción, ya que ésta se encuentra totalmente entrelazada con las leyes de velocidad, en las cuales van a proceder su siguiente ecuación. En una velocidad de reacción, en la es más bien la rapidez con la que se modifica nuestra concentración tanto de productos o un reactivo, y esta se va midiendo a partir de lo que se transcurre un tiempo determinado. En nuestra ley de la velocidad y sus órdenes de reacción, tenemos tanto a los reactivos como sus productos, donde existen unos órdenes en reacciones parciales, al igual que una orden de reacción total. ¿Qué quiere decir esto? Como fue evidenciado en nuestra clase, es a partir de una ecuación. Cierto reactivo o un componente de nuestro reactivo tiende a consumirse a mayor velocidad que a diferencia de la otra. Por tanto, el otro reactivo vendría a ser el que llega a consumirse más lento. Y por medio de estas ecuaciones y cálculos cuantitativos, nos vamos a poder ayudar una vez que nosotros comprendamos de mejor manera cuál de estos se diferencia y establecer cuál de ellos es cuál. Entonces, por medio de esto, al haber cierto desequilibrio, nosotros como futuros biotecnólogos vamos a poder aplicar esto por medio de un balance en el cual, si tanta sustancia se consume, yo voy a poder adicionar lo que se divide, se multiplica tanto. Como siguiente punto, 16.3. Hablamos acerca de la integración de la velocidad, la cual se establece por medio de datos cinéticos, que nos permiten deducir obteniendo las concentraciones de algún tipo de reacción. Estas se engloban en las siguientes. Las reacciones de primer orden. Esta velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de una única especie, la cual en nuestra gráfica es determinada por el eje de las ordenadas. Esta es independiente, aparte, al tipo de concentración que obtienen todas las demás, la cual es estipulada por una ecuación donde la derivada de nuestra partícula A se ve, o sea, sobre la derivada de un tipo de descomposición, o estamos hablando de isomeraciones. De acuerdo al libro que se estudió, presentamos el siguiente cuadro en el cual vemos una semejanza así en los diagramas, pero más bien en ellas existen grandes diferencias que las vamos a mencionar continuamente. En especial, en esta gráfica hablamos acerca del deaquemiento del isótopo radioactivo que sigue la cinética de nuestro primer orden. Como lo mencioné anteriormente, aquí se muestra nuestra coordenada, nuestras ordenadas en la cual se va a establecer nuestra partícula a función del tiempo. Y igualmente hablamos de unas reacciones de segundo y de tercer orden, en la cual es de equilibrio para las reacciones elementales. Para ello tenemos que tener en cuenta que son temas que se van entrelazando tanto con los trabajos que ya hemos aportado, de igual forma tanto en el trabajo autónomo como en nuestra infografía. Tenemos conocimiento a la molecularidad, a lo que acompaña mismo a nuestro elemento estudiado.
esta va a provocar e influir en tanto a la reacción y cómo llega esta a, a efectuar según a lo que se determine. Por ello, existen en cuanto a molecularidad procesos unimoleculares, bimoleculares y trimoleculares, las cuales tienen semejanza con lo anterior estipulado, pero más no es lo mismo. En nuestra unimoleculares se van dadas a partir de una partícula en específico, la cual no requiere de algún otro tipo de término para que llegue esta a elaborar una nueva molécula. Entonces, para ello, las unimoleculares son sustancias puras. En las bimoleculares son más comúnmente empleadas tanto químicamente y globalmente en cuanto a este tipo de reacciones, y si más bien hablamos de cinética química, ya que siempre va a haber algún tipo de variación entre ellas. Estas sí requieren de algún método externo para que llegue a ocurrir la reacción. En cuanto a las trimoleculares, estas son más raras de conseguir, ya que estamos hablando tanto de unimoleculares del choque, el choque entre las moléculas, la cual en la unimolecular, esta simplemente es fácil, permite a la reacción darse de manera fácil. Un simple choque, ya estas son más cohesivas para juntarse. La bimolecular de igual forma, pero en trimoleculares estamos hablando del choque de tres moléculas al mismo tiempo, lo cual ya vendría a ser algo más complicado para que se suscite este tipo de proceso trimolecular, porque todos los estipulados son procesos. Como siguiente ítem, en el 16,11 tenemos acerca de las reacciones unimoleculares. Para ello, en cinética es dada aparte de las reacciones elementales. Estas reacciones unimoleculares, estamos hablando de simpleza al igual que pureza. Presente o se puede algún tipo de ejemplo como la imorización. Y de acuerdo a nuestro autor Lindemann, estipuló el siguiente mecanismo, la cual data por la siguiente ecuación, donde A vendría a ser nuestra partícula y M nuestro mecanismo, en el cual existe esta reacción produciendo un nuevo producto y en el cual existe el aumento de nuestro C positivo. En el siguiente vamos a hablar acerca de la velocidad de reacción. Esta es estipulada por la siguiente ecuación, como ya establecimos antes. A es nuestra partícula, nuestro mecanismo, y de igual forma, una forma más concentrada es la siguiente. En las presentaciones estamos hablando más bien de cómo se llegó a obtener los siguientes reducciones para poder emplear de mejor manera nuestros datos cinéticos. Cuando esta se confirma experimentalmente a través de reacciones unimoleculares. En este ejemplo estipulado, estamos hablando acerca de un proceso reactivo en fase gaseosa. Y por último tenemos en base a las reacciones trimoleculares. Estas reacciones trimoleculares, como di concepto anteriormente, son recombinantes de dos átomos para formar una energía vibratoria, en donde va a haber inclusive un intercambio entre las partículas para que puedan
existir este proceso y evitar que esta o sea, que no se permitan que se dé la reacción por medio de las mismas. Por tanto, se dio por finalizado mi presentación. De antemano le agradezco por su atención, de acuerdo a los ítems revisados anteriormente. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga un excelente día.